Mi prima fabricó pruebas falsas de que engañé a mi primo con su novia, me golpearon el día de la boda, mi familia me desconoció, y 5 años después vinieron suplicando perdón, pero yo ya tenía una nueva vida. Tengo 32 años, trabajo en diseño gráfico aquí en Seattle, y honestamente necesito contar esta historia porque todavía hay días en que me despierto y no puedo creer que todo esto realmente pasó. O sea, la cosa es que en junio de 2019, básicamente toda mi familia me echó de sus vidas por algo que nunca hice, y cuando digo toda mi familia, digo toda, como si yo hubiera cometido el peor crimen del mundo. Y lo más loco es que ni siquiera me dieron chance de explicar nada. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando las cosas todavía eran normales, porque mirando hacia atrás, nunca vi venir lo que iba a pasar. Crecí en un pueblo pequeño a las afueras de Portland, ya sabes, de esos lugares donde todos conocen a todos y los chismes corren más rápido que el internet. Mi familia era súper unida, o al menos eso pensaba yo. Teníamos las típicas reuniones familiares cada fin de semana, barbacoas en el verano, toda esa onda. Mi primo Nicholas y yo éramos como hermanos. Literalmente crecimos juntos porque mi tía vivía a 2 cuadras de mi casa. Jugábamos videojuegos, íbamos al mismo gimnasio, salíamos a tomar cervezas los viernes, todo. El tipo era mi mejor amigo, además de ser mi primo, ¿me explico? Nicholas conoció a Kimberly en 2017, creo, en alguna app de citas o algo así. Ella era súper linda, trabajaba como maestra de primaria, muy educada, venía de una familia religiosa bien estricta. La primera vez que la conocí fue en una de esas reuniones familiares y parecía buena persona, un poco tímida tal vez, pero buena onda. Nicholas estaba loco por ella, tipo ya estaba hablando de matrimonio después de 6 meses de estar juntos, y yo pensaba que era muy rápido, pero, qué sé yo, no era mi relación. Para 2019 ya estaban comprometidos y planeando la boda para junio. Toda la familia estaba emocionada, mis papás, mi hermana Alexis, que tenía como 22 años en ese momento, mi hermano Christopher, todos. La boda iba a ser en este salón medio fancy que había en el pueblo, nada demasiado elaborado, pero tampoco sencillo. Ya sabes, algo intermedio. Yo iba a ser uno de los padrinos, obviamente, porque éramos súper cercanos, y Keith, el mejor amigo de Nicholas de la universidad, iba a ser el padrino principal. Las cosas empezaron a ponerse raras como 2 semanas antes de la boda. Nicholas comenzó a actuar medio extraño conmigo, tipo evasivo, y cuando le preguntaba qué onda, me decía que estaba estresado por la boda, que era normal. Yo le creí porque, bueno, organizar una boda es un desmadre, ¿no? Pero había algo en su tono de voz que no me cuadraba. Kimberly también estaba actuando diferente, como nerviosa cuando yo estaba cerca, pero de nuevo, pensé que eran los nervios preboda. Y entonces llegó el 15 de junio de 2019, el día que literalmente cambió mi vida para siempre. La boda estaba programada para las 4 de la tarde, y yo llegué temprano al salón como a las 2 para ayudar con los últimos detalles. Todo parecía normal, había gente decorando, el DJ preparando su equipo, las flores llegando, la típica locura antes de una boda. Nicholas estaba en uno de los cuartos de atrás vistiéndose con Keith y algunos otros amigos, y yo fui para allá para ver si necesitaban algo. En el momento en que abrí la puerta, Nicholas me vio y su cara cambió completamente. No puedo ni describir la expresión, era como odio puro. Ya sabes, de esas miradas que te hacen sentir como si fueras la peor persona del planeta. Y antes de que pudiera decir nada, el tipo se me lanzó encima y me golpeó en la cara, así, sin warning, sin nada. Me tiró al piso y siguió golpeándome mientras gritaba, ¿cómo pudiste hacerme esto? Te confié todo, eres un traidor, cosas así. Keith y los otros tuvieron que jalarlo porque literalmente no paraba. Yo estaba en el piso sangrando de la nariz, completamente en shock, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Le preguntaba, ¿qué hice? ¿De qué hablas? Y él solo gritaba más fuerte. Mi papá y mi hermano Christopher entraron corriendo por el ruido, y en lugar de preguntarme si estaba bien, mi papá me agarró del brazo y me jaló hacia afuera. Me dijo, sal de aquí ahora, no quiero verte nunca más en mi vida. Y yo seguía sin entender nada. Tipo, ¿es en serio esto que está pasando? Afuera del salón había como 50 personas ya, porque obviamente los invitados estaban empezando a llegar, y todos me veían como si fuera un criminal. Mi mamá estaba llorando, mi hermana Alexis me gritaba cosas que ni siquiera pude procesar en ese momento, y Christopher literalmente me empujó hacia el estacionamiento. Nadie,
Y cuando digo nadie es nadie, me preguntó mi versión de la historia. Cero. Ni una sola persona. Logré llegar a mi carro con la cara toda hinchada y sangrando, y manejé a mi casa porque no sabía qué más hacer. Me temblaban las manos horrible, sentía como si fuera a vomitar, y seguía pensando, esto tiene que ser una pesadilla. En cualquier momento me voy a despertar. Pero no me desperté. Llegué a mi casa. Vivía solo en ese momento, en un departamento pequeño, como a 10 minutos del pueblo, y me limpié la sangre. Y ahí fue cuando empezaron los mensajes de texto. Mi buzón explotó literalmente. Mensajes de toda mi familia, de amigos, de gente que ni siquiera hablaba conmigo regularmente, todos diciéndome lo mismo básicamente, que era una basura de persona, que había tenido un affair con Kimberly, que los había traicionado, que nunca me querían volver a ver. Y yo leía esos mensajes y pensaba, ¿de qué carajos están hablando? ¿Un affair con Kimberly? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nada de eso tenía sentido. Intenté llamar a mis papás como 1000 veces, a Nícholas, a quien fuera que me contestara, pero nadie respondía. Los pocos que sí contestaron, me dijeron que no querían escuchar mis excusas, que ya sabían todo, que había pruebas. Cuando les pedía que me dijeran cuáles eran esas supuestas pruebas, me colgaban. Mi hermana Alexis me mandó un mensaje que todavía recuerdo, palabra por palabra. Eres un mentiroso y un traidor. No vuelvas a contactarme nunca. Y bloqueó mi número. La boda obviamente se canceló. Total caos. La familia de Kimberly también la echó. Sus papás eran súper religiosos y básicamente la excomulgaron o algo así. Después me enteré que literalmente le tiraron todas sus cosas a la calle, su ropa, sus libros, sus fotos de la infancia, todo. Los papás de ella eran aún peores que mi familia, tipo nivel fanáticos religiosos que creían que su hija había cometido el pecado más grande del universo. Pasé los siguientes días intentando descifrar qué había pasado. Intenté contactar a Kimberly, pero su número también estaba fuera de servicio. Busqué información en redes sociales, pero todos me habían bloqueado. Fui a la casa de mis papás, y mi papá me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Fui con mi tía, la mamá de Nícholas, y ni siquiera abrió la puerta. Estaba completamente solo, sin respuestas, sin nadie que me escuchara. Lo peor fue que el rumor se regó por todo el pueblo en cuestión de horas. En mi trabajo trabajaba, en una agencia de marketing en ese momento. La gente empezó a tratarme diferente. Mi jefe me llamó a su oficina como 3 días después de lo que pasó, y me dijo que había recibido quejas de clientes que no querían trabajar conmigo porque se habían enterado de lo que hice. Le expliqué que era mentira, que no había hecho nada, pero él me dijo que necesitaba tomar un tiempo para que las cosas se calmaran. Básicamente me corrió sin decirlo directamente. Iba al supermercado y la gente me veía feo, literalmente sentía las miradas y escuchaba los murmullos. Una vez una señora me gritó en medio del pasillo de cereales, «Sinvergüenza, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu familia?» Y todos se voltearon a verme. Salí del supermercado sin comprar nada, porque sentía que me iba a dar un ataque de pánico ahí mismo. Como a las 2 semanas logré contactar a un amigo de la universidad que no vivía en el pueblo, Daniel, y él fue el único que me escuchó sin juzgarme. Le conté todo, bueno, lo poco que sabía, y él me ayudó a investigar un poco. Resultó que la historia que todos creían era que Kimberly y yo habíamos estado viéndonos a escondidas durante meses, que nos habían visto juntos en varios lugares, y que alguien le había contado a Nícholas justo antes de la boda con evidencia fotográfica o algo así. Pero nadie me mostraba esa supuesta evidencia. Nadie me decía quién había iniciado el rumor, nada. Daniel me sugirió que tal vez debía irme del pueblo, empezar de nuevo en otro lado, porque la situación era insostenible. Y tenía razón. O sea, no podía conseguir trabajo. Mi familia me había desconocido. No tenía amigos. La gente me acosaba en la calle. Era como vivir en una película de terror pero versión pueblo pequeño, donde todos creen que eres el villano. En agosto de 2019, como 2 meses después del desastre, empaqué mis cosas y me mudé a Seattle. Vendí todo lo que no podía llevar en mi carro, básicamente regalé muebles y cosas así, y manejé las 3 horas hasta Seattle sin mirar atrás. Llevaba algo de dinero ahorrado que me iba a alcanzar para como 3 meses si era cuidadoso, y la esperanza de que lejos de ese pueblo pudiera empezar de nuevo. Después supe que Kimberly también se había ido. Ella se mudó a Chicago. Nunca hablamos después de lo que pasó.
No teníamos forma de contactarnos y honestamente creo que ambos estábamos demasiado traumados para intentarlo. No sé cómo le fue a ella esos primeros meses, pero imagino que igual de horrible que a mí. Seattle fue raro al principio. Conseguí un departamento chiquito en un edificio medio viejo pero barato, y empecé a buscar trabajo como loco. El tema era que tenía un gap en mi CV que era difícil de explicar. Y cuando mencionaba que venía de ese pueblo cerca de Portland, algunos reclutadores ponían cara rara, como si hubieran escuchado algo. Es increíble cómo los chismes pueden viajar incluso a otra ciudad. Finalmente conseguí trabajo en una empresa de diseño gráfico. Nada glamoroso, pero pagaba las cuentas. Mis compañeros eran cool y nadie sabía nada de mi pasado, lo cual era un alivio enorme. Me presentaba como Anthony, que acaba de mudarse a Seattle, buscando nuevas oportunidades, y eso era todo. No tenía redes sociales, no hablaba de mi familia, prácticamente reinventé mi identidad. Los primeros años en Seattle fueron solitarios, la verdad. Trabajaba, llegaba a mi departamento, veía Netflix, dormía, repetía. No confiaba en nadie lo suficiente como para hacer amigos de verdad, porque tenía miedo de que descubrieran mi historia y me juzgaran sin conocer la verdad. Era como vivir en este limbo emocional donde estaba físicamente presente, pero emocionalmente desconectado de todo. Pero la vida siguió, ya sabes, porque eso es lo que hace la vida. En el verano de 2021, como 2 años después de mudarme, fui a un barbecue que organizó un compañero de trabajo. Normalmente no iba a esas cosas, pero ese día pensé, ¿qué carajos? Necesito intentar tener una vida social normal, y ahí conocí a Jennifer. Jennifer trabajaba en recursos humanos en una empresa de tecnología. Tenía 29 años. Yo tenía como 29, también en ese momento. Era súper extrovertida y divertida, completamente opuesta a mí. Empezamos a hablar de cosas random, series de TV, mejores lugares para comer tacos en Seattle, ese tipo de conversaciones ligeras, y me di cuenta que por primera vez en años me estaba riendo genuinamente. Me pidió mi número antes de que me fuera del barbecue, y yo se lo di, aunque parte de mí pensaba que nunca me iba a escribir. Pero sí me escribió, al día siguiente de hecho, y empezamos a salir. Al principio fueron citas súper casuales, cafés, caminatas por el centro, cosas así. Ella me preguntaba sobre mi familia, y yo le daba respuestas vagas tipo, no hablamos mucho, vivimos lejos, ya sabes, excusas genéricas. Jennifer no presionaba, lo cual apreciaba, pero yo sabía que eventualmente tendría que contarle la verdad si esto iba a ser algo serio. Como a los 3 meses de estar saliendo, decidí contarle todo. La invité a mi departamento, pedimos comida china, y le dije, necesito contarte algo importante sobre mi pasado, y si después de esto no quieres volver a verme, lo voy a entender. Y le conté toda la historia, desde el día de la boda hasta mi mudanza a Seattle. Le mostré algunos de los mensajes horribles que había guardado en mi teléfono. Le expliqué que nunca tuve un affair con Kimberly, que ni siquiera sabía de dónde había salido esa acusación. Jennifer me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar se quedó callada por un momento que se sintió eterno. Yo estaba preparado mentalmente para que se levantara y se fuera, pero, en lugar de eso, me abrazó y me dijo, eso es terrible. Nadie merece pasar por algo así, y te creo. No sé qué hice para merecer a alguien como ella, pero esas palabras significaron más de lo que puedo expresar. Nuestra relación se puso más seria después de eso. Jennifer me ayudó a procesar mucho del trauma que todavía cargaba. Me animó a ir a terapia, fui como por 6 meses y ayudó un montón, y básicamente me recordó que merecía ser feliz a pesar de lo que había pasado. Nos mudamos juntos en 2022 a un departamento más grande cerca de Capitol Hill, adoptamos un gato que se llama Mochi, nombre de Jennifer. Yo quería llamarlo Taco, pero me ganó. Y construimos esta vida tranquila que nunca pensé que podría tener. Lo curioso es que Jennifer y Kimberly terminaron siendo amigas de forma completamente random. Resulta que ambas escuchaban el mismo podcast de True Crime, y empezaron a interactuar en el grupo de Facebook del podcast, y cuando se dieron cuenta que vivían relativamente cerca, bueno, Seattle y Chicago están lejos, pero ambas en Estados Unidos, empezaron a hablar más seguido. Kimberly le contó su historia, Jennifer le contó la mía, y se dieron cuenta que éramos nosotros. Tipo, ¿qué probabilidades hay de eso? Kimberly estaba bien. Había conocido a un chico en Chicago que se llamaba Brandon. Trabajaba en software development o algo así, y estaban viviendo juntos. Ella también había ido a terapia y estaba reconstruyendo su vida. Nunca hablamos directamente ella y yo,
como que había demasiado trauma compartido, pero me alegraba saber que estaba mejor. Y así las cosas estuvieron tranquilas hasta octubre de 2024. Hace literalmente un mes. Yo estaba en el departamento un sábado por la tarde. Jennifer había ido a yoga. Y tocaron la puerta. Abrí sin pensar mucho. Y ahí estaba Nicholas parado en mi entrada. No lo había visto en 5 años y medio. Y verlo ahí fue como un golpe en el estómago. Se veía diferente. Más viejo. Tenía barba ahora, pero era definitivamente él. Mi primera reacción fue cerrarle la puerta en la cara, pero él puso el pie para evitarlo y me dijo: por favor, necesito hablar contigo. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, pero por favor. No sé por qué lo dejé entrar. Tal vez curiosidad, tal vez la parte de mí que todavía recordaba cuando éramos amigos. Nos sentamos en la sala, y hubo este silencio súper incómodo, donde ninguno sabía cómo empezar. Finalmente Nicholas habló y me dijo: vine a pedirte perdón y a contarte la verdad sobre lo que pasó ese día. Me explicó que todo había sido mentira, que nunca hubo un affair entre Kimberly y yo, que una mujer llamada Linda del gimnasio, donde él entrenaba, había inventado toda la historia porque estaba obsesionada con él y quería separarlo de Kimberly. Linda aparentemente había creado mensajes de texto falsos. Había editado fotos para que pareciera que Kimberly y yo estábamos juntos. Había tejido esta red de mentiras tan elaborada que Nicholas le creyó sin cuestionar nada. Le pregunté cómo había descubierto la verdad y me dijo que Linda había confesado hace como 2 meses, cuando Nicholas empezó a salir con otra mujer. Linda tuvo un breakdown o algo así y le contó todo. Le dijo que había arruinado su boda, porque pensaba que si Kimberly no estaba en el panorama, Nicholas eventualmente se fijaría en ella. Toda esa devastación, todas esas vidas destruidas, por los celos enfermizos de una mujer que Nicholas apenas conocía. Nicholas estaba llorando en mi sala, diciendo que lo sentía 1000 veces, que había sido un idiota por creerle a Linda sin investigar, que había destruido nuestras vidas por nada. Y yo estaba ahí sentado procesando todo esto, sintiendo esta mezcla de rabia y alivio, porque finalmente tenía respuestas pero también confirmación de que mi familia me había abandonado sin darme chance de defenderme. Le pregunté sobre el resto de la familia, y me dijo que todos ya sabían la verdad. Linda había confesado públicamente. Incluso había ido con mis papás y los papás de Kimberly a disculparse. La noticia se había regado por el pueblo igual de rápido que el chisme original, y aparentemente ahora todos querían hablar conmigo, pedirme perdón, arreglar las cosas. Nicholas me dio números de teléfono nuevos de mis papás, de mi hermana. Me dijo que todos querían reconectarse conmigo. Y luego me preguntó si podíamos volver a ser familia, si podía perdonarlo. Yo me quedé viendo fijo al tipo que una vez fue mi mejor amigo, el tipo que me golpeó sin darme oportunidad de explicar, y le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía darle una respuesta en ese momento. Nicholas se fue después de darme su número y decirme que esperaría a que yo estuviera listo para hablar. Cuando Jennifer llegó a casa y le conté, se puso furiosa. Me dijo que mi familia no merecía perdón, que me habían abandonado cuando más los necesitaba, que ahora no podían simplemente aparecer y esperar que todo volviera a ser como antes. Y tenía razón. Pero también había esta parte de mí que quería respuestas, que necesitaba confrontar a la gente que me había lastimado. Los siguientes días empezaron a llegar mensajes y llamadas. Mi mamá llamó llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sido el peor error de su vida no escucharme. Mi papá mandó un email largo. ¿Un email en serio? Explicando que se había dejado llevar por la rabia y que quería volver a tener una relación conmigo. Alexis me mandó como 20 mensajes seguidos diciendo que era joven e inmadura en ese entonces, que ahora entendía que estuvo mal. Christopher ni siquiera se disculpó directamente. Solo mandó un mensaje genérico tipo: sería bueno hablar. Jennifer contactó a Kimberly, y ella estaba pasando por lo mismo. Su familia también intentaba reconectarse con ella. Hablamos Jennifer, Kimberly, Brandon y yo en una videollamada para decidir qué hacer. Kimberly y yo coincidimos en que necesitábamos un cierre, una oportunidad de decirles a nuestras familias exactamente cómo nos habían lastimado, pero en nuestros términos, no en los de ellos. Organizamos una reunión para principios de noviembre, en un restaurante neutral en Portland, con ambas familias presentes. Les dijimos que vendríamos solo si Linda también estaba ahí para que confesara públicamente frente a todos. Accedieron a todo.
Probablemente porque se sentían culpables, no sé. La reunión fue hace una semana. Jennifer vino conmigo y Brandon con Kimberly, porque necesitábamos apoyo y francamente no confiábamos en ninguno de ellos. Llegamos al restaurante y ahí estaban todos, mis papás, mis hermanos, Nicholas, los papás de Kimberly, tíos, primos, como 15 personas en total. Y Linda, sentada en una esquina viéndose miserable. Linda confesó todo frente a todos. Explicó cómo había fabricado los mensajes, cómo había manipulado fotos, cómo había convencido a Nicholas de que Kimberly y yo teníamos una affair. Lo hizo con esta voz monótona, sin emoción real, y yo me preguntaba cómo alguien podía ser tan retorcido. Dijo que estaba en terapia ahora, que entendía que lo que hizo estuvo mal, como si eso fuera suficiente. Después de que Linda terminó, mis papás empezaron con sus disculpas. Mi mamá lloraba diciendo que me amaba, que nunca debió haberme dado la espalda. Mi papá dijo que estaba avergonzado de sus acciones, que quería recuperar el tiempo perdido. Alexis y Christopher también se disculparon, igual que los papás de Kimberly y otros familiares. Todos decían lo mismo básicamente, que lo sentían, que se habían equivocado, que querían volver a ser una familia. Y cuando todos terminaron, Kimberly y yo hablamos. Le dijimos a nuestras familias exactamente cómo nos sentíamos, sin filtros. Les dije que me habían abandonado en el peor momento de mi vida, que me habían llamado mentiroso sin pruebas, que me habían convertido en un paria sin darme chance de defenderme. Kimberly les dijo a sus papás que la habían tirado a la calle como basura, que su amor era condicional y que eso la había marcado para siempre. Les dijimos que sus disculpas llegaban 5 años tarde, que no podían esperar que perdonáramos y olvidáramos solo porque ahora sabían la verdad. Les expliqué que había construido una vida nueva en Seattle, que tenía gente que me apoyó sin conocer mi historia completa, que Jennifer había sido más familia para mí en 3 años que ellos en toda mi vida. Mi papá intentó interrumpir, diciendo que la familia es para siempre, que todos cometemos errores. Y yo le respondí que la familia no te echa a la calle sin escucharte, que la familia no te abandona sin evidencia, que ellos habían decidido que yo era culpable y punto. Entonces no me vengan con ese discurso ahora. La reunión terminó con nosotros dejando muy claro que no íbamos a volver corriendo a sus brazos. Les dijimos que tal vez algún día podríamos considerar tener algún tipo de relación limitada, pero que iba a tomar tiempo, mucho tiempo, y que necesitaban entender que ya no éramos las mismas personas que hace 5 años. Nicholas intentó hablar conmigo privadamente antes de irme, pero le dije que no, que todo lo que tenía que decir ya lo había dicho. Se veía devastado, y parte de mí sintió lástima, pero la verdad es que él fue el que me golpeó ese día, él fue el que creyó una mentira sin preguntarme nada. Jennifer y yo volvimos a Seattle al día siguiente. Kimberly y Brandon también regresaron a Chicago. Hemos estado hablando sobre todo esto, procesando las emociones, y coincidimos en que hicimos lo correcto. No les debemos nada a esas personas, y el hecho de que ahora sepan la verdad no borra el daño que causaron. Hace 2 días fui con Jennifer a ver el Space Needle, porque ella nunca había subido, lleva viviendo en Seattle años, pero nunca fue. ¿Puedes creerlo? Y mientras estábamos arriba viendo la ciudad, me di cuenta que esta es mi vida ahora. Seattle, Jennifer, Mochi el gato, mi trabajo que me gusta, amigos que me conocen como soy ahora y no por mi pasado. Y honestamente, estoy bien con eso. Estoy pensando en pedirle matrimonio a Jennifer pronto, tal vez en diciembre cuando vayamos a Whistler a esquiar. Tengo el anillo guardado en mi cajón de calcetines súper original, lo sé, y estoy esperando el momento correcto. Kimberly me contó que Brandon también le va a proponer matrimonio pronto. Están pensando en una boda pequeña en la primavera solo con amigos cercanos. Es raro cómo la vida te da estas vueltas. Hace 5 años pensé que mi vida había terminado, que nunca podría recuperarme de esa traición. Y ahora tengo esta vida que nunca imaginé, con gente que me ama de verdad, sin condiciones, sin juicios. No sé si algún día voy a perdonar completamente a mi familia. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no me quita el sueño como antes. Mi mamá todavía manda mensajes de vez en cuando, fotos viejas de cuando yo era niño, diciendo que me extraña. A veces respondo con un gracias o un emoji. Nada más. Alexis me sigue en Instagram desde una cuenta nueva que hice hace poco. Jennifer me convenció de volver a las redes sociales. No hemos hablado de verdad desde la reunión, pero veo sus stories a veces. Christopher nunca volvió a contactarme después de ese día en el restaurante, y honestamente no me sorprende.
La cosa es que aprendí que la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia de sangre. Jennifer, Brandon, Kimberly, mis compañeros de trabajo que se volvieron amigos, el dueño del café donde voy todas las mañanas que ya sabe mi orden de memoria, esa es mi familia ahora, y eso me basta. Todavía tengo días donde pienso en todo lo que pasó y me enojo, donde me pregunto cómo pudieron creerme capaz de algo así sin cuestionarlo. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y cuando llegan, Jennifer está ahí para recordarme que ya no estoy en ese lugar, que construimos algo mejor. No sé qué va a pasar en el futuro con mi familia biológica. Tal vez eventualmente podamos tener algún tipo de relación superficial, tipo vernos en Navidad y actuar civilizadamente. Tal vez no. Por ahora estoy enfocándome en mi vida aquí, en la gente que nunca dudó de mí, en construir el futuro que quiero tener. Y si alguien lee esto y está pasando por algo similar, lo único que puedo decir es que sí se puede salir adelante. No es fácil, y hay días donde pensás que no vas a poder, pero se puede. Rodéate de gente que te valore. Busca ayuda profesional si la necesitas, y no tengas miedo de empezar de nuevo si es necesario. Tu vida no terminó solo porque gente que se supone que te ama decidió darte la espalda. La semana pasada, Jennifer me preguntó si me arrepentía de haber ido a esa reunión con mi familia, si hubiera sido mejor simplemente ignorarlos. Le dije que no, que necesitaba decirles lo que sentía, que necesitaba ese cierre para poder seguir adelante completamente. Y creo que fue verdad, porque desde ese día me siento más ligero, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo y enfocarme totalmente en este nuevo que estoy escribiendo. Y ese capítulo, con Jennifer, con nuestra vida en Seattle, con la posibilidad de un futuro juntos, es mucho mejor que cualquier cosa que dejé atrás.